Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre uno de los métodos de distribución que es el método de Hamilton. ¿Okay? Hamilton fue el primero en estudiar estos métodos de distribución, particularmente para el problema de distribución de asientos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Una cosa importante de este método es que cada estado va a recibir o el piso de su cuota o el techo de su cuota, ¿sí? Y los estados que van a recibir el techo de su cuota son justamente los que tienen las partes fraccionales más grandes. Entonces, el método de Hamilton consiste en dos pasos bastante sencillos, ¿sí? El primero de ellos es, les vas a dar a todos el piso de su cuota, ¿sí? Entonces, como a todos les estás quitando un cachito de su cuota, eso va a hacer que queden algunos espacios libres, algunas cosas, algunas partes del tamaño que no se han repartido, ¿sí? Porque a todos les diste un poquito menos, salvo que las cuotas fueran enteras. Si ese fuera el caso, pues es el caso del problema de distribución trivial, porque pues ya todos son enteros y no hay nada que hacer, ¿ok? Pero en general, pues como a todos les vas a quitar un cachito de su cuota, pues entonces van a quedar algunas cosas, algunos elementos por repartir, ¿sí? Y entonces lo que vas a hacer es vas a terminar de repartir o rellenar esos elementos que faltan, ¿sí? Dándole el techo de la cuota a los que tengan la parte fraccional más grande. ¿Okay? Es bastante sencillo, vamos a ver un ejemplo. En el primer ejemplo que veíamos en el video anterior de los métodos de distribución, en el ejemplo del fútbol, pues habíamos calculado las cuotas para los 23 partidos jugados, ¿sí? El 78.26 era la cuota para los partidos ganados, y 17.39 para los perdidos y 4.35 para los empatados. Entonces, siguiendo el método de Hamilton, vamos a asignar primero a todos el piso de estos números, ¿sí? Entonces tendríamos 78, 17 y 4, ¿sí? Y entonces esto, al asignarle el piso a todos, pues se quedaron a algunos de los 100 que teníamos que repartir volando todavía sin asignar, ¿sí? De hecho aquí nos quedaban 99, ¿ok? Y entonces lo que nos dice el método de Hamilton es, todos los que falten se los vamos a dar a los que tengan a mayor parte fraccional. Entonces en este caso, el que tiene, como nada más nos falta uno por asignar, se lo vamos a dar al que tenga mayor parte fraccional. En este caso sería el de perdidos, que tiene punto 39, tiene la mayor parte fraccional. Entonces con el método de Hamilton tendríamos que esto es 78, 18 y 4. Y ahora sí ya tendríamos una asignación de los 100 elementos. En este caso eran 100 puntos porcentuales. En otro de los ejemplos que habíamos hablado el video pasado, en el cual un ayudante tenía que dar un cierto 5 horas de hecho de asesorías, entonces habíamos calculado las cuotas 2.6, 1.65 y 0.75, ¿sí? Entonces usando el método de Hamilton, primero asignamos el piso a cada uno de estos estados, que son geometría, cálculo y álgebra. Entonces acá tendríamos 2, 1 y 0, y luego vamos a asignar, aquí nada más dimos 3 de los 5 puntos que teníamos que asignar. Entonces vamos a asignar los dos restantes a los dos que tengan mayor parte fraccional. En este caso son 0.75 y 0.65, es decir, álgebra y cálculo. Entonces a ellos, en vez de asignarles el piso, les vamos a asignar el techo. Entonces tendríamos 2, 2 y 1, y con esto ya tendríamos una asignación de 5. Ahora, aquí hay una cosa medio rara que podría suceder, que es que dos estados tengan exactamente la misma parte fraccional, pero en general en los problemas reales eso no sucede, porque pues, usualmente ocupamos poblaciones más o menos grandes, y entonces a la hora de dividir es muy poco probable que tengan la misma parte fraccional. Una cosa, a estas primeras asignaciones se les llama distribuciones tentativas, y a las azules ya sería la distribución final del método de Hamilton.
Ahora, el método de Hamilton, si bien es bastante sencillo, fue rechazado más o menos rápido y es porque conduce a algunas paradojas. Vamos a hablar ahorita un poco de eso. En matemáticas, el concepto de monotonía esencialmente lo que significa es que un cambio no invierte el orden en el que algo aumenta o disminuye, ¿sí? Un proceso monótono es siempre creciente o siempre decreciente. En términos de los métodos de distribución, hay una cosa que se llama la monotonía respecto al tamaño, que es una propiedad que nos gustaría que un método de distribución tenga. Lo que significa la monotonía respecto al tamaño es que no es posible que un estado reciba menos si aumenta el tamaño, ¿sí? En el caso de por ejemplo, una mamá repartiendo dulces, pues si obtiene más dulces no es posible que un niño reciba menos. Y desafortunadamente el método de Hamilton no es monótono con respecto al tamaño. Vamos a ver un ejemplo. La paradoja de Alabama surgió en un problema de distribución de 1880, ¿sí? Estos eran, bueno, estaban todos los estados de Estados Unidos, pero particularmente estaba Alabama, Illinois y Texas. ¿Ok? Y tenían esta cantidad de población, ¿no? 1.272.505, 3.077.871 y 1.591.729. La población total está aquí arriba, era de 49 millones cachito. Y entonces había 299 lugares, ese era el tamaño, ¿no?, que había que repartir en la población. Y pues uno calculaba las cuotas y usaba el método de Hamilton para obtenerlas. Entonces resulta que al usar el método de Hamilton, Alabama era el último estado que le tocaba el techo de su cuota. A partir de él, todos los que tenían una parte fraccional menor les tocaba el piso. Entonces en este caso a Alabama le tocaban 8, a Illinois le tocaban 18 porque tiene una parte fraccional más pequeña, y a Texas le tocaban 9 porque tiene una parte fraccional más pequeña. Pero después decidieron aumentar el número de asientos en la Cámara de Representantes de 299 a 300, ¿sí? Y entonces, como las cuotas dependen del número de asientos, del tamaño del problema de distribución, se recalcularon las cuotas y resulta que con esta nueva asignación la parte fraccional de Alabama aumentaba, pero no aumentaba tanto como las de Illinois y Texas. Entonces, al aplicar el método de Hamilton, se obtenía que Alabama iba a obtener 7 asientos nada más, e Illinois y Texas sumaban 1, ¿sí? Porque tenían ahora una parte fraccional más grande. Entonces Illinois tenía 19 y Texas tenía 10. Entonces esta es una paradoja, y es de hecho el primer ejemplo de una paradoja en este método de Hamilton, porque al aumentar en 1 el número de asientos, Alabama disminuyó en 1 el número de asientos que le tocaba, ¿sí? Entonces, como que lo que uno buscaría es que si uno aumenta el número de asientos, pues a nadie le quites, ¿no?, sino más bien alguien más gane. Pero resulta que el método de Hamilton no se comporta bien de esta manera. Por eso es que decimos que no es monótono con respecto al tamaño. Y de hecho, como dato histórico, en 1880 hubo mucha controversia cuando pasó esto, y al final lo que acabaron haciendo como para que no sucediera eso fue elevar el número de asientos hasta 325 para que pudieran lograr que no hubiera una paradoja de este estilo, porque los valores estaban muy cerquita. Sin embargo, no es necesario que tengamos poblaciones tan grandes como para que suceda una paradoja de Alabama.